Me llamo Michael Torres, y para los que me conocen de cerca, soy un pastor veterano y respetado. Llevo más de 30 años en el ministerio y he visto y vivido muchas experiencias. La gente me conoce como alguien que siempre ha estado allí, predicando con fervor y dedicación. Mi iglesia, una de las más grandes de la región, siempre estuvo llena. Cuando subía al altar no era solo para predicar, era como si estuviera en un escenario. Todo giraba en torno a mí, mis palabras, mi presencia, mi liderazgo. No lo veía como algo malo en ese entonces, porque creía que estaba sirviendo a Dios, pero lo cierto es que había algo dentro de mí que comenzó a disfrutar de la admiración. Comencé a darme cuenta de que me sentía importante, que mi imagen se estaba convirtiendo en una parte esencial del culto. Cada día mi ego crecía un poco más y mi conexión con Dios, bueno, esa se fue distanciando sin que siquiera me diera cuenta. Este día, el día que cambió mi vida, comenzó como cualquier otro. Estaba predicando, como siempre, con la emoción a flor de piel, cuando algo extraño empezó a suceder en mi cuerpo. Era un domingo común y el culto transcurría de manera usual. Sin embargo, a medida que avanzaba la predicación, algo comenzó a sentir en mi pecho. Al principio era solo una molestia ligera, como si tuviera algo atorado. Pensé que era cansancio o tal vez los nervios de la predicación. Pero pronto, esa incomodidad se transformó en una presión, como si algo pesado estuviera apretando mi pecho. Mis palabras empezaron a temblar y la sensación de opresión se intensificó. Traté de ignorarlo, de seguir adelante con la predicación, pero me sentía cada vez más débil. Mis piernas comenzaban a fallar y fue entonces cuando la sala, que hasta ese momento me parecía familiar, comenzó a girar a mi alrededor. Ya no podía controlar mi cuerpo y lo último que recuerdo es ver las caras preocupadas de los asistentes. De repente, la presión en mi pecho se volvió insoportable y caí al suelo. Lo siguiente que recuerdo es un vacío, un silencio profundo que parecía devorar todo a mi alrededor. Era como si no existiera tiempo ni espacio. No podía sentir mi cuerpo, como si me hubiera desprendido de él, pero al mismo tiempo estaba plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. No había dolor, pero tampoco paz. Solo una sensación extraña, flotando, suspendido en un lugar que no podía comprender. No sabía si estaba vivo o muerto, si todo era un sueño o una pesadilla. El aire, si es que podía llamarlo así, estaba cargado con una presencia, una energía pesada y densa que me envolvía. Durante un momento, mi mente trató de aferrarse a algo familiar, pero era imposible. Mi vida, mi ministerio, mi iglesia, todo se desvaneció en ese vacío insondable. Fue entonces cuando lo vi. En la distancia, una figura se apareció, pero no era una figura común. La luz que la rodeaba no era como cualquier luz que pudiera haber visto antes. Era una luz cálida, intensa, pero a la vez imponente. No era cegadora, pero sí que me hacía sentir la pureza y la grandeza de lo que estaba ante mí. La figura caminaba hacia mí con una calma serena, y a medida que se acercaba pude distinguir los detalles. Su rostro lleno de amor, pero también de una profunda tristeza, como si ya me conociera de toda la vida. Sentí una mezcla de miedo y reverencia. No podía ver con claridad sus ojos, pero sentí que me observaban profundamente, como si pudieran leer cada rincón de mi alma. Era Jesús. Sin palabras, su presencia me envolvía y entendí que no era un encuentro cualquiera. Era un juicio que no tenía nada que ver con mis acciones o mis logros, sino con lo que había sido mi corazón. No dijo nada al principio, simplemente permaneció allí, mirándome, como si estuviera esperando que algo en mí se diera cuenta de lo que estaba pasando. Sentí una tensión creciente en mi interior, como si todo mi ser estuviera a punto de explotar. Y entonces, finalmente, rompió el silencio.
Su voz no era como la de un hombre común. Era profunda, pero a la vez suave, como una melodía que penetraba cada rincón de mi ser. Michael, dijo, y mi nombre pronunciado por él resonó en mi mente y en mi corazón. Has hecho muchas cosas en mi nombre, pero tu corazón estaba lejos de mí. Las palabras fueron como un golpe directo al alma. No pude evitar sentir una especie de vergüenza intensa, una sensación de pequeñez que me hizo querer esconderme. Pero no podía moverme, no podía apartar la mirada. Él continuó, pero esta vez sus palabras fueron más claras, más directas. Transformaste el altar en un escenario, un lugar para tu propia exaltación. Pusiste tu imagen por encima de mi gloria. No podía creer lo que estaba escuchando. Siempre había creído que estaba sirviendo a Dios, que mi trabajo era para Él, pero en ese momento todo lo que había hecho parecía vaciarse, como si no hubiera tenido valor. Mis logros, mis discursos, mi popularidad, todo eso no significaba nada ante los ojos de Jesús. La vanidad, el orgullo, dijo, son los verdaderos ídolos que has levantado en tu corazón. No has rendido tu vida, no has permitido que mi gloria sea lo que brilla a través de ti. Has robado lo que es mío. Las palabras de Jesús seguían retumbando en mi mente. No podía procesarlas completamente, pero cada una de ellas penetraba más y más profundo. Sentí una especie de vacío, no solo por todo lo que había hecho, sino por la verdad amarga que me estaba siendo revelada. El ministerio que había edificado con tanto esfuerzo, la iglesia que tanto había amado, todo había sido, en muchos aspectos, una fachada. La sensación de estar frente a la verdad absoluta era aterradora, pero a la vez liberadora. En algún rincón de mi alma sabía que él tenía razón, pero no sabía cómo había llegado tan lejos sin darme cuenta. Su mirada seguía fija en mí, y aunque sus ojos reflejaban compasión, también contenían una firmeza que me dejó sin palabras. Jesús no parecía enojado, ni juzgador, pero sí había una decepción en él que me hizo desear que la tierra se abriera y me tragara. «Has robado mi gloria», repitió suavemente. «Cada vez que te subías a ese altar y te mirabas en los ojos de tus feligreses, pensaste que era tu poder, tu sabiduría, pero no lo era. Lo que hiciste fue en mi nombre, pero lo que buscaste fue tu propia alabanza». Su voz no era dura, pero la verdad era indiscutible. No había excusas, no había espacio para defenderme. Sentí como si toda mi vida, mis decisiones, mis intenciones se estuvieran desmoronando ante él. Y entonces, de repente, una sensación de arrepentimiento profundo me envolvió. Era como si todo mi ser se hubiera roto. Y lo único que quedaba era un corazón destrozado, incapaz de sostenerse por sí mismo. En ese momento me di cuenta de que había estado buscando la gloria de los hombres, pero lo único que realmente necesitaba era la gloria de Dios. Sentí que mi alma se desangraba en ese instante. Todo lo que había construido, toda la admiración que había cosechado, todo eso se desplomó ante la magnitud de lo que Jesús me estaba mostrando. La verdad no era solo sobre mis acciones, sino sobre mi corazón. Me di cuenta de que mi ministerio no había sido un acto de entrega a Dios, sino una manera de satisfacer mi propio ego. Aunque predicaba sobre humildad, había sido incapaz de vivirla. Todo el tiempo que pasé buscando el aplauso de la gente, buscando ser reconocido, había sido tiempo perdido, porque nunca había rendido mi vida por completo a Dios. Mi corazón, aunque lleno de palabras de fe, estaba vacío de verdadera devoción. Me sentí insignificante, como un niño perdido en un océano de mentiras que me había contado a mí mismo. La luz a su alrededor parecía volverse más intensa, pero no de una manera cegadora, sino reconfortante, como un abrazo cálido que me envolvía. A pesar del dolor que sentía por dentro, algo en su presencia me hacía sentir que había esperanza, que aún había tiempo para cambiar. Jesús no me estaba rechazando.
no me estaba condenando. En lugar de eso, me estaba mostrando la oportunidad de redención. Te he llamado a rendir tu vida, a servir con humildad y un corazón quebrantado, dijo. Lo que has hecho no ha sido en vano, pero para seguir adelante, debes volver a mí con un corazón puro, sin gloria para ti mismo. Sus palabras eran claras, y aunque me sentía como un pecador, había algo en su voz que me daba paz. Era como si me estuviera diciendo que todo podía ser restaurado, que aún podía encontrar mi verdadero propósito en él. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si mi alma estuviera siendo atraída de regreso. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse lentamente, como si estuviera regresando de un lugar lejano. Mi visión se distorsionó y en un abrir y cerrar de ojos ya no estaba frente a Jesús. El vacío, la sensación de estar flotando, desapareció por completo y me encontré en un lugar oscuro y frío, un lugar que no reconocía, pero que de alguna manera sentía familiar. En ese instante, un miedo irracional me invadió. Pensé que había cometido un error, que mi alma estaba perdida para siempre. Sin embargo, antes de que pudiera procesarlo, algo ocurrió. Mi cuerpo se despertó. Una sensación de frío recorrió mi piel y el ruido del mundo volvió a entrar en mis oídos. El sonido de las voces de las personas, el murmullo de la congregación, el ruido de los pasos apresurados, todo eso volvió a mí de golpe. Abrí los ojos y allí estaba, tirado en el suelo de la iglesia, rodeado de gente preocupada. No entendía bien lo que estaba sucediendo, pero sentí una mezcla de confusión y alivio. Estaba vivo, pero algo en mí había cambiado. Me levantaron rápidamente, me tomaron entre varios, y fue entonces cuando comencé a comprender lo que había sucedido. Mi corazón latía con fuerza, pero la experiencia de lo que había vivido, lo que había sentido, me dejó atónito. Todavía sentía la presencia de Jesús, esa sensación de humildad, de arrepentimiento profundo. No sabía si había estado muerto o si había sido solo una visión, pero lo que sí sabía era que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Mi vida, que antes parecía tan segura y llena de propósito, ahora se veía vacía sin esa conexión real con Dios. El culto continuó, pero mi mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en lo que había aprendido, en lo que había sentido, en lo que Jesús me había mostrado. Al día siguiente me senté solo en mi oficina, mirando las paredes del lugar que había sido mi refugio durante tantos años. Las luces, las sillas, las Biblias sobre el escritorio, todo parecía lo mismo, pero yo ya no era el mismo. Todo lo que había hecho hasta ese momento, todas las predicaciones, todas las enseñanzas, ya no tenían el mismo valor. Algo dentro de mí me decía que necesitaba cambiar, que tenía que rendirme por completo a Dios, pero no sabía por dónde empezar. Cómo renunciar a todo lo que había sido mi vida. Cómo dejar atrás la persona que había construido a lo largo de los años, el ego, la fama, la admiración de los demás. Todo eso seguía estando presente en mi mente. Pero algo más profundo dentro de mí me decía que todo eso era vanidad, que nada de eso podía llenarme como la verdadera presencia de Dios. Ya no quería ser el centro de atención, ya no quería estar en el altar para mostrarme a mí mismo. Ahora entendía que el verdadero ministerio no tiene que ver con el reconocimiento de los hombres, sino con la humildad y la entrega total a Dios. Pasaron los días, y aunque todo parecía continuar como siempre, yo sentía que algo se había quebrado en mí. Comencé a orar más, a buscar la voz de Dios en cada momento. Ya no oraba por mis propios intereses ni por el éxito de la iglesia. Mi oración era sencilla, quebrantada. Señor, perdóname por haber robado tu gloria. Perdóname por no haberte dado todo de mí, por vivir para mí mismo. A veces mientras oraba sentía una paz profunda,
como si finalmente hubiera encontrado mi lugar, como si estuviera volviendo a casa. A veces también sentía una tristeza tan grande por todo lo que había hecho mal, por la gente que había influenciado con mi falso testimonio. Pero la esperanza seguía presente. Sabía que no todo estaba perdido. Si Dios me había dado otra oportunidad, era porque Él quería que cambiara, que restaurara mi vida y mi ministerio de una manera nueva. El primer paso que tomé fue bastante difícil. Tenía que pedir perdón. No solo a Dios, sino a todos los que había influenciado durante todos esos años, a las personas que me miraban como un modelo a seguir. Aunque me costó mucho, comencé a hablar con algunos miembros de la iglesia más cercanos, los que confiaban en mí. Les conté lo que había experimentado, lo que Jesús me había mostrado. Al principio, algunos no podían creerlo. Pensaban que estaba pasando por una crisis o que estaba exagerando. Pero a medida que pasaba el tiempo, mis palabras comenzaron a calar hondo. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que no había visto antes. La iglesia, la verdadera iglesia, no estaba en el escenario, no estaba en los cultos masivos, sino en el corazón de cada uno de esos hermanos. La verdadera iglesia era un lugar donde todos podíamos ser sinceros con nuestras debilidades, donde no había necesidad de pretender. Cuando dejé de preocuparme por mi imagen y comencé a enfocarme en Dios y en su gente, las cosas cambiaron. No solo en mi vida, sino en la vida de la congregación. A lo largo de los meses que siguieron, mi ministerio comenzó a transformarse. La gente ya no me veía como el gran pastor que tenía todo resuelto. Comencé a predicar desde un lugar de humildad, reconociendo mis errores, mis limitaciones y, sobre todo, reconociendo la soberanía de Dios. Ya no estaba interesado en ser el centro de atención. Me sentía más cómodo en la sombra, en el lugar donde realmente podía ser útil para los demás sin buscar reconocimiento. Empecé a enfocarme en servir a la gente de manera más genuina. Predicar ya no era un espectáculo, sino una forma de compartir lo que Dios había hecho en mi vida, de dar testimonio de su gracia y su perdón. La iglesia que había dirigido con tanto orgullo comenzó a ser un lugar de restauración y sanidad, no solo para los demás, sino también para mí mismo. Poco a poco, comencé a ver los frutos de este cambio. Los miembros de la iglesia comenzaron a acercarse a mí de una manera más auténtica. Ya no venían por las palabras que yo decía desde el púlpito, sino por la vida que yo mostraba fuera de él. A veces, cuando terminaba un servicio, sentía una paz tan profunda que no podía evitar sonreír, pero no era una paz superficial, sino la paz que viene de saber que estaba haciendo lo correcto. No importaba si la iglesia se llenaba o se vaciaba, porque entendí que la gloria de Dios no estaba en los números ni en los aplausos, sino en las vidas transformadas. A veces me quedaba en la iglesia después del culto, solo, orando y agradeciendo por esa nueva perspectiva, por la oportunidad de servir a Dios de una manera tan simple y pura. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, porque había dejado de intentar llenar mi ego con reconocimiento. Mi satisfacción venía de ser un siervo de Dios. No fue fácil, por supuesto. Hubo momentos en que me sentía tentado a regresar a mi vieja forma de hacer las cosas. El orgullo, la vanidad, esos viejos amigos siempre aparecían en mi mente, pero ahora sabía cómo reconocerlos. Y lo más importante, sabía que si caía, Dios me daría la gracia para levantarme nuevamente. La lucha contra mi propio ego no era algo que pudiera vencer de una sola vez, pero cada día, con cada decisión, con cada paso, sentía que mi corazón se acercaba más a la voluntad de Dios. Era un proceso constante, pero la paz que sentía al seguir esa nueva senda era incomparable. Un año después de aquel incidente, mi vida ministerial era completamente diferente. La iglesia seguía siendo un lugar de reunión, pero ya no era el centro de mi identidad.
El centro de mi vida ahora era mi relación personal con Dios, y esa relación era algo que no podía ni quería ocultar. Había aprendido a ser un pastor en la intimidad, no en la admiración pública. Mi predicación ya no era un acto de exhibición, sino una entrega sincera de lo que Dios había hecho en mí. Incluso mis sermones comenzaron a cambiar. Ya no hablaba solo de la grandeza de Dios, sino también de su misericordia y de cómo, en su infinita bondad, me había dado una nueva oportunidad, a pesar de mis fallas. Algo que me sorprendió profundamente fue cómo los demás comenzaron a abrirse más conmigo. Algunos me compartían sus luchas, sus dudas y miedos, porque veían en mí a alguien que ya no les imponía una imagen de perfección. Antes yo era visto como un líder inalcanzable, casi intocable. Ahora me veían como alguien real, alguien que, a pesar de ser un líder espiritual, también era humano. Y en ese espacio de vulnerabilidad pude conectar más profundamente con aquellos que buscaban la verdad, el consuelo, la restauración. No porque yo tuviera todas las respuestas, sino porque compartíamos una misma lucha, una misma necesidad de Dios. A pesar de la paz que sentía, había días en los que los recuerdos de mi vida anterior volvían, como sombras que se deslizaban por las esquinas de mi mente. Me encontraba mirando al pasado, a la imagen del hombre que una vez fui, el pastor que disfrutaba de la fama y el poder, y sentía una mezcla extraña de arrepentimiento y gratitud. El arrepentimiento era inevitable, pero la gratitud era más fuerte. Había aprendido tanto de mis errores, que ahora podía ver la obra de Dios en cada uno de esos fracasos. La gracia de Dios no era solo para los momentos de éxito, sino también para los momentos en los que había caído en el error. De hecho, creo que fue en esos momentos de quebranto donde realmente comprendí la profundidad de su amor y su perdón. Fue entonces cuando entendí que la verdadera grandeza de un líder no está en lo que logra, sino en su capacidad de rendirse, de reconocer su dependencia total de Dios. A veces me encontraba en mi oficina, mirando por la ventana y reflexionando sobre cómo todo había cambiado. A menudo pensaba en aquellos primeros días, después de mi experiencia, cuando aún no entendía completamente la magnitud de lo que había vivido. Aquello había sido más que una experiencia de casi muerte. Había sido una lección profunda sobre la verdadera vida, la que se encuentra solo en la rendición y en el servicio desinteresado. A veces, aún podía sentir la presencia de Jesús cerca, recordándome lo que realmente importaba. Recordaba su mirada, esa mezcla de compasión y corrección, y sentía que, aunque no estaba en ese lugar con Él siempre estaría conmigo, guiándome en cada paso. A medida que pasaban los años, la iglesia fue creciendo, pero de una manera completamente diferente a la que había experimentado antes. La gente no venía para escuchar un hombre que se erguía en un altar, sino para encontrarse con un Dios vivo, accesible, cercano. Recuerdo que un domingo, después de una predicación sobre el arrepentimiento y la humildad, un joven se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Pastor», me dijo, «he estado viniendo a la iglesia durante meses, pero hoy escuché algo que me llegó al corazón. He estado buscando una imagen perfecta, pero nunca me di cuenta de que lo que necesitaba era ser real con Dios». No pude evitar emocionarme. Aquel momento fue una confirmación de todo lo que había aprendido. Mi vida ya no era una vida en busca de seguidores o aplausos, sino una vida dedicada a señalar a Cristo, a ser testigo de su amor, no a través de palabras grandiosas, sino de actos sencillos de servicio. Aquel joven no era el único. Con el tiempo, más personas comenzaron a compartir testimonios similares. Empecé a ver un cambio real en las vidas de las personas, no solo en la iglesia, sino fuera de ella.
La humildad, la sinceridad, la honestidad con nuestras luchas y debilidades era lo que tocaba los corazones. Aprendí que la verdadera transformación no ocurría en los grandes eventos, sino en los momentos silenciosos, en las conversaciones sinceras, en el tiempo de oración en solitario, cuando dejas de buscar la gloria personal y te enfocas solo en la gloria de Dios. La gente empieza a ver la diferencia, empieza a ver al Cristo que vive en ti, y no la fachada que alguna vez construiste. Hoy, después de tantos años, sigo reflexionando sobre aquella experiencia. A veces, mientras conduzco por la ciudad o paso tiempo con mi familia, me sorprende lo que he llegado a ser, no solo por el ministerio que ahora dirijo, sino por el hombre que soy. Me he dado cuenta de que la vida no se trata de los logros ni de las etiquetas que otros te ponen. Se trata de la paz que sientes en lo más profundo de tu ser, sabiendo que estás siguiendo el propósito que Dios tiene para ti. Ya no busco validación ni reconocimiento, no necesito que me llamen gran pastor o líder, porque mi mayor título es ser hijo de Dios, y esa es la identidad que más valoro. Pero no todo es perfecto, y aún lucho con mis imperfecciones. Hay días en que las tentaciones del orgullo resurgen, en que siento que podría ser mejor, que podría tener más. Sin embargo, cada vez que esas voces resurgen, recuerdo el día en que estuve frente a Jesús, cuando todo mi ser fue expuesto ante su luz, y la paz que me invadió al rendirme por completo a Él. Esa paz sigue siendo mi mayor tesoro, porque sé que no importa lo que pase en esta vida, Él es el que sostiene todo, y a través de la gracia de Dios, hoy puedo decir con seguridad que, aunque aún estoy aprendiendo, estoy en el camino correcto. Hoy, al mirar atrás, ya no veo al hombre que solía ser, ese pastor que predicaba desde la vanidad, buscando la gloria de los hombres. En su lugar, veo a un hombre humilde que, aunque imperfecto, ha aprendido a vivir en la gracia de Dios. El cambio que experimenté aquel día, cuando mi alma estuvo a punto de abandonar este cuerpo, no solo transformó mi ministerio, sino mi corazón. Ahora entiendo más que nunca que el verdadero propósito de la vida no es construir un nombre, sino rendir todo lo que somos a Dios, sin reservas. Mi relación con Él ya no está basada en lo que puedo lograr, sino en lo que Él ha hecho por mí. Y aunque nunca olvidaré aquella experiencia, ni la forma en que me enfrenté a la verdad de mi orgullo, también sé que no es algo que deba buscar revivir. Ese encuentro con Jesús fue una lección profunda, pero lo más importante ahora es vivir día a día con ese entendimiento. A veces me encuentro con antiguos miembros de la iglesia y algunos me preguntan si sigo siendo el mismo. A lo que siempre respondo: soy el mismo hombre, pero cambiado por la gracia de Dios. Y eso es lo que sigue guiando mi vida y mi ministerio, porque no hay nada más poderoso que la transformación que viene de un corazón que se rinde completamente ante Él.